Gracias al Señor por su fidelidad. Gracias porque Él nos da la salud con el deseo. Hace muchos años atrás yo le he compartido, estaba un hermano llamado Aurelio. Algunos le han conocido de aquí. Y una noche predicó acerca de la fidelidad. Calculé 30 años fácil. Y la definición que dio ese hermano hasta el día de hoy no encontré una definición mejor. La palabra fiel, estar cuando se lo necesita. Nuestro Dios es fiel. Y si nosotros queremos ser fieles, también tenemos que tener esa actitud. Cuando alguien necesita, no mirar para otro lado. Y gracias al Señor que nos da la salud, nos da la posibilidad. Y bueno, estos cuerpos, como sabemos, se envejecen muy rápido. Entonces, qué mejor que gastarlos trabajando para el Señor. Ojalá todos tengamos ese sentir. Hay tanta necesidad. La principal necesidad es espiritual, pero también hay necesidad material. Y gracias al Señor si podemos disponer de nuestro tiempo, de los bienes que Él nos ha dado, que son de Él, nada más. Nosotros solamente administramos. Así que gracias al Señor, como dije hace poco, vamos a compartir esta mañana una porción de la Escritura en el libro de Hebreos, capítulo 13. Hebreos, como sabemos, es un libro muy especial porque primeramente habla al pueblo de Dios, a Israel. Ellos estaban viviendo un cambio, una transformación entre la ley y la gracia. Y no era simplemente un tema político, como alguien puede pensar, uno tiene una idea, otro tiene otra. No, por causa de eso, los mataban, los metían en las cárceles. Y el Espíritu Santo inspiró al escritor de Hebreos y dice en el capítulo 13, el verso 1. Leemos en el nombre del Señor Jesucristo, permanezca el amor fraternal. Al leer, interpretamos que gracias a Dios había amor fraternal. Por eso la forma en que se expresa dice permanezca. ¿Por qué dice así? Bueno, porque había traiciones, había delaciones, se acusaban uno al otro, persecuciones por todo lado, y el enemigo utiliza la circunstancia para enfriar el amor entre los santos. Y este también es un tiempo de apostasía. Cada vez que hay apostasía, hay un enfriamiento. Y vemos una y otra vez la palabra de Dios que nos alienta al amor. El amor es el ambiente donde se desarrolla la vida de los hijos de Dios, o debería ser. Ese es el mejor ambiente para fructificar. Primeramente tenemos el amor de Dios. Dice Juan, en primera de Juan, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero, así que Él nos dio ejemplo. ¿Qué podemos decir? En lo natural hay personas que se han criado en hogares sin amor, sin afecto. Así nomás. Pero nosotros en la familia de la fe conocemos el amor desde el principio, porque recibimos al Señor Jesucristo que dio su vida por amor. Vino a este mundo y por su palabra nos alienta. ¿Cómo nos identificamos? Vamos a ir a 1 de Juan, capítulo 3. 1 de Juan, capítulo 3. En el mundo en que vivimos, especialmente los jóvenes, cuando llega al final de su ciclo en el secundario, se ponen un buzo, se ponen, en la época mía, los poníamos un escudo para identificarse. ¿Cómo nos identificamos los hijos de Dios? Miren lo que dice aquí 1 de Juan, capítulo 3, verso
14, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. ¿Su Biblia dice igual? ¿O dice a algunos hermanos? Porque a veces hacemos selección. Con este me llevo bien, este piensa como yo, es de Boca, igual que yo. Pero mayormente los problemas vienen por cosas naturales. Ese es el comienzo de la falta de comunión. Dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Este versículo siempre lo miramos, se puede dividir en dos partes. Que Él puso su vida por nosotros, lo llena de gozo, de gratitud. Pero la segunda parte, también nosotros debemos poner nuestras vidas. No está hablando de poner unos pesos. Nuestra vida es mucho más que eso. Habla de nuestro tiempo, nuestra disposición. Dice, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón. ¿Cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Amar de palabra. Yo a veces observo los himnos que cantamos, las declaraciones que hacemos. ¿Será que después vamos a poner por obra eso que estamos diciendo o decimos nomás? Bueno, este versículo es especial para los jóvenes sobre todo. Hay mucho que de palabra le dice que lo va a amar, pero sea prudente. Así que vemos aquí el distintivo y la necesidad de permanecer en el amor. Por supuesto, el enemigo va a intentar por todos los medios que venga una frialdad a nuestra vida. Y a pesar de que al leer el libro de los Hechos vemos que había una gran persecución con muertos, muchos fueron asesinados por causa de la persecución del primer siglo. Vemos también ejemplo en la vida de nuestros hermanos. Hoy vamos a ver acerca de la experiencia de Pedro. Pero primeramente vamos a ver en el Evangelio de Marcos capítulo 4. Marcos capítulo 4 y el versículo 8. Hablando de fructificar para Dios. Dice el verso 8 de Marcos 4, otra parte cayó entre espinos, verso 8, pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. ¿Usted ve lo mismo que veo yo? En ningún lado dice dio fruto a 0. No sé, puede ser que haya una Biblia por ahí. Aunque sea, da 30, dice, a 60 y a 100 por uno. Pero en el versículo, acá mismo el verso 20, da un poquito más de luz. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra. Los que oyen la palabra y la reciben. A veces oímos nomás, pero pasa. ¿No le pasó? A la tarde ni se acuerda de qué predicaron. Bueno, dice, la reciben y dan fruto. A 30, a 60 y a 100 por uno. Otra vez vemos que no figura 0. Así que hay 3 formas de fructificar. A lo largo de la historia de la iglesia siempre hubo conflictos.
Ni hablar de la época de la Inquisición. Por estar sentado así un domingo a la mañana pagaban con su vida. Bueno, nosotros hoy estamos aquí en un tiempo de gran privilegio, de adversidad. El enemigo, dice la Escritura, sabe que tiene poco tiempo, pero el Espíritu Santo está aquí en la tierra todavía. Así que el enemigo mueve su ejército y Dios mueve su Espíritu Santo. Por eso vinimos a congregarnos aquí, y en cada lugar donde se congregan los santos, el Espíritu Santo inquieta. Y vemos aquí entonces la necesidad, sobre todo en este tiempo. Salmo 133, creo que conocemos de memoria, ¿verdad? Salmo 133, dice el verso 1, mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Eso es lo que debemos buscar. Hay muchas cosas que hay que hacer, pero hay un énfasis por la necesidad de recibir el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo se derrama cuando hay armonía entre el pueblo de Dios. Cada uno tenemos que dejar nuestras ideas de lado, nuestros enconos, nuestras opiniones. De eso vamos a ver ahora a través de la palabra. Cómo el Espíritu Santo le guió al escritor de Hebreo a hacer énfasis, permanezca el amor entre hermanos. Es una frase que utiliza mucho la madre. Cuando tiene varios hijos que se pelean, va a Hebreos 13. Permanezca el amor fraternal. Vamos a ver un poco más aquí en Colosenses. El apóstol Pablo nos habla en sus cartas de dos vestiduras. En el libro de Efesios vemos la armadura de la fe, pero en Colosenses vemos la vestidura de los hijos de Dios. Colosenses capítulo 3 y el versículo 12. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados de entrañable misericordia. Esa es la primer prenda. Antiguamente usábamos camiseta. ¿Cuál es la primer prenda que debemos ponernos si queremos correr la carrera? Entrañable misericordia, una misericordia que está en nuestras entrañas. La palabra misericordia, como sabemos, habla de quebrantarse por el fracaso de otro. ¿Cuál es nuestra actitud cuando otro fracasa? A veces parece que nos causará gracia, que el Señor nos libre de eso. Cuando otro fracasa, son hijas e hijos de Dios. Bueno, la primer prenda dice entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportando unos a otros y perdonando unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro, ¿quién no tiene queja? Miren si hacemos una encuesta esta mañana. ¿Tiene queja contra otro? Claro que tenemos queja, porque somos seres humanos y estamos aprendiendo. ¿Qué tenemos que hacer si tenemos queja contra otro? Dice, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacerlo vosotros. Cristo nos perdona y no se acuerda. Dice el libro de Hebreos que Dios nos recuerda cuando nos perdonó. ¿Por qué nosotros todo el tiempo decimos como el indio? Te perdono, pero no me olvido. Bueno, ahí está el fracaso. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacerlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Ahí vemos nuestra vestidura. Y nosotros declaramos, como bien decía nuestro hermano, que queremos formar parte de la esposa de Cristo. La esposa habla de madurez. ¿Se acuerdan? Hace poco vimos y también vimos allá en el cursillo lo que significa la palabra esposa. Viene de la palabra sponsor.
el que pone lo que falta. ¿Y usted cree que el Señor Jesucristo va a llevar a alguien que no pudo vencer todas estas cosas? Principalmente el amor. El amor. Dios, como decía un hermano, va a traer a alguien difícil de amar. Porque en el pueblo de Dios, por algo, el Señor usó misericordia con nosotros, porque somos bravos. La esposa dice amén. Y los maridos también dicen amén. Bueno, entonces si hay amor, vamos a poder soportar. Más allá de toda esta circunstancia que nos rodea, el amor. En el libro de Romanos, el apóstol Pablo nos da un poco más de luz acerca de cómo debe ser la convivencia entre cristianos, ya sea a nivel familiar o a nivel congregacional. Romanos capítulo 14 y el verso 1. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Porque uno cree que se ha de comer de todo. Otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecia al que no come. Y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres para juzgar al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme. Porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga igual en todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come, porque da gracias a Dios, y el que no come para el Señor no come, y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. ¿Cómo aprender a convivir en la diferencia? Aquí vemos dos grupos que hace mención Pablo: los débiles y los fuertes. Una buena definición que escuché acerca de los débiles, una definición que sea sencilla de interpretar. Bueno, decía un pastor que se puede aplicar en el débil una persona permeable al ambiente. Es una buena definición. Hay creyente que en su vida está llena de cosas naturales. Y nosotros venimos con nuestro evangelio de la gracia y chao. Se acabó la comunión, se acabó todo. Pero gracias a Dios que todos estamos aprendiendo. Es una buena definición. También el débil en la fe habla de los hermanos sin enseñanza. También. ¿Cómo debe ser? Dice recibirle, pero no para estar peleando, dice. ¿Cómo nos cuesta eso? Pero gracias a Dios que escuchamos de su palabra. No es para contender. ¿Y qué pasa con nosotros en nuestro trato cotidiano con otros hermanos? Por ahí él es permeable y viene y le habla de política. ¿Y usted qué hace? Este mundano. No contienda, dice. Déjalo ahí, dice. Porque la obra, tenemos que entender, es de Dios. Pero bueno, a veces demasiado queremos ayudar al Señor. Y me dijo un día un hermano: ¿vos conocés la legalidad de la gracia? Me dijo. Yo nunca había escuchado eso. Bueno, que el Señor nos libre. Vemos aquí cómo la palabra nos amonesta. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Nosotros, por la palabra de gracia, aprendemos a juzgarnos a nosotros mismos, pero nos gusta juzgar al otro también.
A veces con frases irónicas hacemos tanto daño. Note lo que dice el verso 15. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, o sea, por causa de cosas naturales. Acá no está hablando de doctrina y esas cosas, sino de cosas naturales. Y yo conozco hermanos que se han peleado por política, otros se pelearon por fútbol. Insólito. Dice, pero si por causa de la comida tu hermano contristado ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. No sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Versículo 19. Así que, ¿qué vamos a hacer? Dice, sigamos lo que contribuye a la paz. ¿Cómo contribuimos a la paz? Muchas veces callando la boca, en los hogares, discusiones en los matrimonios. Esto se aplica para todas circunstancias. Sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Si no va a ser de bendición, mejor cerrar nuestra boca. A veces pasan años y no aprendemos, pero la palabra de Dios está aquí. Sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruya la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas, la verdad, son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otro con lo que come. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece, o se ofenda, o se debilite. En la antigüedad, como hemos visto, sacrificaban animales en los templos paganos. Luego esa carne se vendía. Y Pablo, escribiendo a los Corintios, dice, eso no tiene nada de malo para nosotros. Pero algunos que habían salido de ahí se sentían confrontados. Y dice, bueno, no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece, o se ofenda, o se debilite. Me puse a ver hace poco cosas que en algunos países no se aceptan dentro del cristianismo. Bueno, por ejemplo, nosotros aquí no acostumbramos a beber bebidas, menos bebidas blancas. Las asambleas que están en la parte norte de Rusia, ahí tienen hasta 70 grados bajo cero, hasta los chicos toman bebida blanca ahí. Sin embargo, muchos creyentes de Europa no quieren ir ahí, porque no se sienten cómodos. Así que bueno, cada uno tiene su forma. Hay cosas que tal vez pueden llegar a comprenderse. Por ejemplo, las asambleas que se están ubicando en la zona de Turquía no ven bien que las hermanas usen sandalias. Su pie tiene que estar todo cubierto. Para nosotros son tonterías eso. Pero hay lugares donde eso les tropiezo. Entonces tenemos que pedir al Señor sabiduría. Contaba nuestro hermano Luis Palau que un día en una gran campaña se le ocurrió, el presentador era el presidente del país, un hermano en Cristo. Él fue y le dio un gran abrazo en público y escuchó que toda la gente dijo, oh, porque los hombres, solamente los homosexuales, se abrazan en público. Y el hermano Luis no sabía nada. Y fue, bueno, entonces tenemos que aprender a ser sabios. ¿Qué dice la palabra? Verso 22, ¿tienes tu fe? Sí, amén. Tenla para contigo, dice. Delante de Dios, bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Gracias al Señor que podemos tener una fe sana. Y ver, la clave de la visión es ver cómo ve el Señor. ¿Qué haría el Señor en un caso así? Nunca le pasó de estar, un día fuimos con el hermano Jorge
y había una habitación toda rodeada de nylon y había una fogata. Y en ese lugar nos invitaron y estaban todos drogándose. Y había hijos de obreros ahí. ¿Qué vamos a hacer? Y pasamos y nos pusimos a cantar con el hermano. Estaban tan drogados que ni se acordaron mucho. Después los vi, no se acordaron que estuvimos ahí. Bueno, la gracia, como vamos a ver ahora, es flexible. Es flexible. Dice, tienes tu fe, tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Capítulo 15, verso 1. Así que los que somos fuertes, ¿qué podemos hacer? Debemos soportar. Debemos soportar, debemos soportar. Qué bárbaro, ¿eh? ¿Cuántas veces el enemigo dice, ¿hasta cuándo? La Biblia dice, debemos soportar la flaqueza de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Gracias al Señor por su palabra. Vamos a ver en el libro de los Hechos, capítulo 9. Hechos, capítulo 9. En ese tiempo del principio de la iglesia, como dije, había persecuciones, había traiciones, pero también había fieles. Hechos capítulo 9 relata la conversión de Saulo, pero en el versículo 32, ¿qué hacía Pedro en medio de ese ambiente de convulsión? Dice, aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida. Y halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Y le dijo Pedro, Eneas, Jesucristo te sana. Levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Pedro va a este lugar, a 50 kilómetros aproximadamente de Jerusalén, y llega a ese lugar y encuentra una necesidad. Hoy donde nosotros vamos hay necesidad, es tremendo, necesidad de todo tipo. La más grande necesidad es espiritual, pero hay necesidad por doquier. Pedro tenía un amor primeramente por el Señor. Y si hay amor por el Señor, se va a evidenciar. Hay resultado. Dice, visitó a los santos que habitaban en aquel lugar y halló a uno que se llamaba Eneas. Y lo que vemos en Pedro es como el portador de esperanza. Y así también nosotros debemos aprender. 8 años postrado en una cama, tremendo. No entra en la mente, sobre todo como sería hace 2000 años atrás. No había las comodidades, entre comillas, que hay hoy. 8 años. Sin embargo, él tenía una palabra de fe. Le dijo, Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama, y enseguida se levantó. Él no fue y se empezó a condoler por lo que estaba pasando. Y este es un tiempo para experimentar milagros de parte de Dios. Solamente hace falta creer. Creer. Pero note lo que dice el verso 36. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras, y el limosna que hacía, y aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Después de lavada la pusieron en una sala, y como Lida estaba cerca de Jope,
Los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro fue con ellos, y cuando llegó les llevaron a la sala donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaban con ellas. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró. Y volviéndose al cuerpo dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a la viuda, la presentó viva. Esto fue notorio en toda Jope, y muchos creyeron en el Señor. Y aconteció que se quedó muchos días en Jope, en casa de un cierto Simón, curtidor. Así que aquí vemos Pedro poniendo por obra lo que él mismo vio en lo que relata Marcos 5, verso 40, cuando el Señor Jesús resucitó. Pero vemos aquí cómo Dios lo usó poderosamente. Hay 3 registros en la Escritura de personas adultas que fueron resucitadas. Después hay niños también. Pero 3 registros. Uno de esos es esta mujer, Dorcas. El otro es Eutico. Y el otro, como sabemos, en Juan capítulo 11, Lázaro. No sé qué gracia le habrá hecho resucitar. Algún día le vamos a preguntar: ¿qué opinaste cuando te llamaron y dijeron tenés que volver? Bueno, pero eso aparte. Pero lo que vemos aquí, la actitud de Pedro, cómo él se dispuso a pesar de todo el lío que había, las circunstancias adversas, las persecuciones, él está dispuesto a dar lo mejor. Y no solo eso, sino que vemos aquí en el último versículo que él se quedó muchos días en la casa de un cierto Simón, curtidor. ¿Qué pasaba con esta gente, con los curtidores? Bueno, se los consideraba impuros porque ellos todo el tiempo estaban sacándole el cuero a los animales. Tenían contacto con los cadáveres. Entonces, nadie quería estar ahí. Y aquí hay una enseñanza también para nosotros, de no tener prejuicios y ser flexibles. A veces tomamos una posición tan dura. Vemos el ejemplo de Pablo, cuando Eutico se cayó, dice, descendió y lo abrazó. Decía nuestro hermano Samuel Córdoba, capaz que estaba todo sucio ahí. Igual fue y lo abrazó. Y así también nosotros tenemos que aprender, como leíamos recién en Romano, a no menospreciarles. No menospreciar. Así que de eso se trata este tiempo. Un tiempo de experimentar el amor. Así el amor genuino lo encontramos en, creo que todos conocemos, 1 Corintios capítulo 13, ¿verdad? ¿Será que lo conocemos o repetimos nomás? Dice 1 Corintios 13 y el verso 4, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. ¿Por qué será que nos enojamos? Bueno, porque nos falta amor. La Biblia enseña que nosotros recibimos a Cristo y recibimos amor de Dios, pero ese amor tiene que crecer. Entonces, cuando el amor toma control de nuestra vida, entonces vamos a ser este tipo de creyente. No se irrita, no guarda rencor, dice. No se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo
lo soporta. Y aquí en el verso 8 hay una clave para darnos cuenta si lo nuestro es amor de Dios. El amor nunca deja de ser. La pasión sí. La pasión deja de ser. Nunca le pasó de decir con fulano yo le amaba, pero... Entonces quiere decir que nunca le amó. Sentía un afecto, que es otra cosa, eso es del alma. Pero el amor, por más que nos fallen, yo tengo hermanos que amo y a veces fallan y me gustaría mandarlo al cielo en una encomienda. Pero igual de algo, es algo más fuerte. Y dice el amor nunca deja de ser. ¿Cuál es nuestra actitud en los matrimonios? Nuestra actitud a nivel congregación. ¿Será que realmente amamos o somos afectivos nomás? El amor nunca deja de ser. En el versículo anterior, la parte final del original dice, todo lo cubre de silencio. Un creyente que ama se calla la boca por amor. El creyente que no ama, todo el tiempo está opinando y se arma en cada lío. Hay que aprender a callar. Dios dice, se calla la boca por amor. Dice. Nosotros también tenemos que aprender. ¿Cuánto lío evitaríamos? Sobre todo cuando queremos ganar a alguien. Bueno, necesitamos ser sabios. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán la lengua y la ciencia acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Dice el verso 13, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Ya podemos experimentar aquí nosotros el amor. Como dice, permanezca el amor entre hermanos. ¿Qué es lo que está queriendo hacer el enemigo? Bueno, cada uno sabe. El enemigo habla a nuestro oído. Viene, a veces nos encontramos, como dice el libro de Esther, que lo veía a Mardoqueo y ya se ponía mal. Y a veces así somos nosotros. Vemos una hermana otra vez. Bueno, gracias al Señor que podemos vencer. Podemos vencer. El amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera. Dice. ¿Podemos esperar que Dios transforme? Sí. Decía un hermano, y con esto quiero terminar, se asombraba porque otro había cambiado. Dice. ¿Cómo cambió fulano? Dice. Y el pastor le dijo, ¿no será que cambiaste vos? ¿Y ahora soportás? ¿Y antes no soportabas? Ojalá que esa sea nuestra experiencia. Que el amor llene nuestra vida. Permanezca el amor. Donde vemos hay necesidad. Donde vemos. No hay un área donde no haya necesidad de hermanas y hermanos dispuestos. Bueno, si hay amor, entonces vamos a ser como Pedro. Vamos a ir y Dios va a usar nuestra vida. En tantas cosas. Hay tantas cosas frenadas. Justamente cuando estamos estudiando el libro de Jeremías, la clave de ese libro es que Israel se detuvo. Se detuvo y a partir de ahí cayó todo mal. Bueno, el Señor tiene necesidad de obreros también. Le invito para ese pie, vamos a orar al Señor. Que el amor de Dios se evidencie entre nosotros. Se evidencie. A partir de que salimos de aquí ya va a haber una evidencia para demostrar el amor. ¿Será que realmente amamos a los hermanos? Cuando vemos la necesidad, ¿miramos o miramos para otro lado? Uy, no te vi. Así hace la gente cuando sube una señora con un bebé, todos duermen ahí. Bueno, es así, lo espiritual también. Que el Señor nos ayude. Esto es algo que desde siempre, yo me acuerdo de nuestros principios,
con nuestro hermano Rojas. Alquilamos una casa para una hermana en necesidad. Un mes juntamos el dinero. Al otro mes quedó el pastor y yo nomás. Ya los demás se habían olvidado del alquiler. Vamos a orar al Señor que Él nos dé la fuerza. Padre amado, en esta mañana